Si la historia nos ha enseñado algo, es que a veces los pequeños detalles son los más importantes. En el invierno de 1812, el ejército napoleónico se creyó invencible, pero al llegar a Rusia, todo cambió. No fue solo el hambre, la fatiga o las emboscadas enemigas lo que los derrotó. Hubo un enemigo casi absurdo en su simplicidad: la desintegración de los botones de sus uniformes. Fabricados en estaño, las extremas temperaturas hicieron que se convirtiesen en polvo, algo que terminó con los soldados sin poder abrochar sus abrigos y, por tanto, la barrera que los separaba de la muerte por hipotermia. Lo que parecía una simple cuestión logística se convirtió en un problema que aceleró la derrota de la Grande Armée. Os contamos esta historia a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Tras la Revolución Francesa de 1789, Francia renació como la potencia que desafiaba las monarquías absolutas del continente. Napoleón Bonaparte, consolidado como emperador en 1804, emprendió sus ambiciosas campañas militares y sembró Europa de guerras napoleónicas. Su objetivo: reorganizar el mapa europeo bajo su dominio. En el extremo norte de Europa, el Imperio ruso, gobernado por el zar Alejandro I, mantuvo una postura ambivalente. Aunque Rusia y Francia firmaron el Tratado de Tilsit en 1807, una alianza contra el Reino Unido, las tensiones entre ambas potencias no tardaron en resurgir. Al clima de desconfianza se sumó la influencia de Francia en el Gran Ducado de Varsovia, un territorio estratégico para Rusia. Todo esto derivó en la decisión de Napoleón de lanzarse a la invasión de Rusia en 1812. Su propósito era forzar que el zar reconociese la hegemonía francesa. Napoleón inició su campaña rusa el 24 de junio de 1812. Cruzó el río Niemen al frente de la Grande Armée, un ejército multinacional que contaba con más de 600.000 soldados, procedentes de diversos rincones del Imperio francés y estados aliados. Por la parte rusa, liderada por el general Mikhail Kutuzov, se adoptó una estrategia de retirada táctica, aplicando la política de tierra quemada, que consistía en destruir suministros, cultivos y cualquier recurso que pudiera ser útil al invasor, obligando a la Grande Armée a internarse cada vez más en su territorio. Cuando finalmente Napoleón ocupó la ciudad de Moscú, no sin perder un gran número de soldados, le fue imposible negociar con el zar. Con el invierno acercándose, se vio obligado a ordenar la retirada en octubre de 1812. A su vuelta, el ejército francés enfrentó condiciones extremas: temperaturas gélidas, escasez de alimentos, ataques constantes y guerrillas campesinas. Sin embargo, hubo otro factor menos conocido, pero igual de importante: la desintegración de los botones de los uniformes franceses. Hechos de estaño, cuando se expusieron a temperaturas muy bajas, sufrieron una transformación conocida como la peste del estaño. Es decir, pasaron de una forma metálica y brillante a una forma gris y frágil que se acababa desintegrando. El caso del estaño no es único en la química de los materiales. Al igual que otros elementos como el oxígeno o el carbono, el estaño es un alótropo, una sustancia que puede presentarse en diferentes estructuras moleculares dependiendo de las condiciones del entorno. Pensemos en el carbono, que puede encontrarse como el grafito de un lápiz, un material blando y opaco, o como diamante, una de las sustancias más duras y resistentes que existen. Pues bien, por debajo de los 13.2 grados centígrados, el estaño alfa es frágil, quebradizo y de color grisáceo. Sin embargo, por encima de esa temperatura es metálico o su forma beta, maleable, brillante, como el que se emplea en las soldaduras. Pero volvamos a lo que ocurrió en Rusia. La desintegración de los botones dejó a los soldados franceses incapaces de abrochar sus abrigos. Por ello se vieron expuestos aún más al frío mortal y a la hipotermia. De los más de 600.000 soldados que iniciaron la campaña, se calcula que solo un 20% de ellos logró regresar. La fallida invasión de Rusia en 1812 tuvo consecuencias inmediatas en toda Europa. Uno de los efectos más notables fue el deterioro de la imagen de invulnerabilidad de Napoleón. Fue entonces cuando sus aliados comenzaron a cuestionar su liderazgo para acabar creando la Sexta Coalición, una alianza encabezada por Rusia, Prusia, Austria, Reino Unido, Suecia y otros estados europeos contra Napoleón. El fenómeno de la descomposición de los botones de estaño fue un tema profundamente analizado por la comunidad científica en los siglos XIX y XX. Los resultados posteriores contribuyeron a la comprensión de los cambios de fase en materiales, así como la base para las futuras aleaciones, que tuvieron aplicaciones en la industria militar, la exploración polar
o la creación de satélites y naves espaciales. Y es que, claro, en el espacio las temperaturas pueden oscilar entre extremos inimaginables, desde el frío absoluto hasta el calor abrasador. Por eso, para soportar estas condiciones, las naves espaciales están construidas con materiales con aleaciones de titanio y aluminio, fibra de carbono, tejas de cerámica, diseñados, para resistir las severas fluctuaciones térmicas en aquel entorno. Fuera como fuere, lo que está claro es que la invasión de Rusia en 1812 no fue solo una batalla más en la extensa carrera militar de Napoleón. Fue un punto de inflexión en la historia europea y una señal de que el poder, por grande que sea, puede derrumbarse ante factores que no siempre se pueden prever o controlar. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.